Y tenemos esta velocidad de buque. Siempre con los datos de ¿se da por algo? ¿Por qué le dicen que no sería Hay que poner de segunda. Cuando vos ves el vídeo, ahora me lo viendo. En contra de perfecto? O una, sí. el ejercicio real tiene que buscar el relativo para hacer las cuentas. Bueno, tema de hoy, felices. Tema de hoy es la mañana de la sol. Ahora por el tiempo. Vamos a guardar. Bien. La hélice funciona, la hélice, no importa si es la del avión, la del barco o la de los ventiladores de techo, funcionan acelerando el fluido para atrás. Para acelerar el fluido para atrás, o sea, esa sería la función primaria, digamos, lo ideal. Acelera hacia atrás. ¿Y cómo hace para acelerar el fluido para atrás? Le tiene que impartir una fuerza, porque si no, no se acelera el fluido. Al aplicarle una fuerza el agua reacciona sobre la hélice con una fuerza igual y contraria, por el famoso principio que se cumple siempre de acción y reacción. Y esa es la que llamamos empuje. ¿Cómo era eso? Empuje. Ah. En inglés thrust. Es decir, que si tenemos la hélice y tenemos la hélice que se por acá, el flujo de agua se acelera. ¿Qué pasaba con un flujo que aumenta la velocidad cuando aplicamos el concepto de continuidad? Baja la presión, aumenta la velocidad y aumenta la presión. No dije continuidad, no dije Bernoulli. Cuando aumenta la velocidad, Sí. disminuye la Disminuye la sección transversal. Muy bien. Quiere decir que el flujo que se está acelerando. Para, estoy grabando. ¿Lo puedo poner ahí? Estoy grabando. Toma. Ya está perfecto. Se va a ir acelerando hasta llegar a otra velocidad. Es decir, un poquito antes de la hélice tenemos una cierta velocidad V2, un poquito después de la hélice tenemos una velocidad V3 y desde ahí hasta llegar. La velocidad de su mano. Ahora, sí, veamos qué pasa con Bernoulli. Si aumenta la velocidad, La presión. tendría que bajar la presión. Muy bien. Quiere decir que si hiciéramos un nivel de presiones,
la presión que hay en uno cuando lleguemos un poquito de la leche, como ya se empezó a acelerar, va a tener que disminuir. De modo que tendríamos una disminución de presión y acá llegaríamos a un valor de presión de sus 2. Sería lógico. Bien. Pero resulta que la presión aquí, en 4, lejos de la leche, es la misma presión que peso 1. Porque si está uno en un avión, es la atmosférica, a la altura que estemos volando. Y si es una hélice de empuje, va a ser la hidrostática de un lado y la hidrostática del otro. ¿Está bien? Sí. Entonces, parece que tenemos que llegar desde acá, tendríamos que llegar de vuelta hasta acá. Qué cosa rara, Sí. porque la velocidad sigue aumentando. Sí, pero cerca de la hélice. No, No. lo que pasa es que nos estamos olvidando de un concepto muy importante para Bernoulli. No podemos utilizar Bernoulli donde hay intercambio de trabajo. Es decir, que podemos usar Bernoulli aquí y podríamos usar Bernoulli desde acá, por eso lo separé, desde aquí para acá. Pero aquí no. Entonces, si acá aumentó la velocidad y la presión vino disminuyendo, quiere decir que nos tenemos que encontrar con que P3 acá está más arriba. Y de acá a acá aumentó la presión. Claro, la fuerza que se está ejerciendo sobre el agua, dividido por la superficie, es una presión. Es decir, el agua sufre un aumento de presión en el momento de pasar por la hélice. Y así cierra todo. ¿Está bien? La teoría esta, que permite llegar a sacar las conclusiones, bla, 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 la hizo un tan tranquilo. Como están en los apuntes, no lo voy a dar. Te doy la cosa. Y pasar a la geometría de la hélice, que es un poco complicado. Sobre todo para ustedes que tienen poca geometría. Ahora, esta teoría explica muy bien qué es lo que pasa con el agua y cómo se produce el empuje. Pero no nos dice cómo se produce el empuje. ¿Cómo tengo que hacer la hélice para que se logre todo esto? ¿O cómo es que se logra esto? No tenemos ninguna duda. Por eso es que al principio, cuando ya se conocía la teoría de Rankine en el empezaron a hacer las hélices basándose, como les comenté la clase pasada, en un tornillo de Rankine, que después por suerte se rompió, pegaron una piedra y se va a dar más rápido de deformación. ¿Qué tenemos que conservar de esto? El concepto de aceleración. Ahora, si seguimos la teoría de Rankine con esto, tendríamos un rendimiento que estaría dado por una serie de variables. Entre ellas, la aceleración que le damos a la. Resulta que cuando hacemos esa expresión del rendimiento, resulta que el rendimiento aumenta cuando la variación de velocidad, cuando la aceleración es baja. Y si aumenta la aceleración, disminuye el rendimiento. Es así, ¿se dan cuenta? Ese rendimiento me está indicando
que si quiero buen rendimiento, ¿y cuándo me va a interesar buen rendimiento? Cuanto más grande la potencia, para perder menos, litros. Si tengo que perder el 10% de un motor de 100 caballos, son 10 caballos. Pero si tengo que perder el 10% de un motor de 100 caballos, son 10.000 caballos. Claro, por eso me acuerdo que el año pasado cuando arranca la hélice, digamos velocidades lentas, va a incrementar la velocidad a poco. Esa es otra, pero aparte. Pero voy a otra cosa, voy al funcionamiento permanente. Quiere decir que para un buque en general, me interesa fundamentalmente una hélice con buen rendimiento, lo mejor posible. Baja vuelta. ¿Sabes? No llegué todavía. Tengo que acelerar poco. Pero si acelero poco, tengo poco empuje. Y para el buque necesito mucho empuje. Por lo tanto, si acelerando poco, necesito más empuje cuando inherentemente al acelerar poco tendría poco empuje. ¿Y cómo sé que empuje? Si acelero poco tengo poco empuje. Si no acelero nada, no tengo nada de empuje, punto. Se acabó. Entonces, si tengo que darle un poco de empuje para que sea rendimiento, pero además tengo que mover mucha agua. Entonces de ahí surge una hélice lo más grande posible y lo más lenta posible. Las hélices cuando empezaron, sobre todo con las máquinas de vapor, y giraban a 75, 80 revoluciones por minuto. Tenían bastante buen rendimiento. Después empezaron con los motores diésel y pasaron a girar a 150, por lo tanto tenían menos rendimiento. ¿Mayor tamaño o cómo lo compensa? Y ahora volvemos a motores cada vez más lentos, estamos cerca de las 100 vueltas. Y podemos bajarle. Algunos Con buques la reducción. se pone una reducción. Entonces el motor está a 120 y tenés una reducción de muy poquito, ¿no? No es una gran cantidad, pero tenés una reducción a 85, 80 vueltas. Los últimos motores lo están haciendo ya para que giren a 80 vueltas, los monstruosos. Entonces, tenemos la caja que sería grande. O sea, sí o sí eso entonces se compensa con un mayor diámetro de hélice. Claro. Ahora, ¿qué pasa en una embarcación menor? En una lancha, en un cerito, esta portería. No puedo poner una hélice grandota en la embarcación. Y se pone el barco. Se pone en la lancha, se pone una hélice muy grande, aparte que no entra por el tema de calado, pero tenía un problema de que no me puedo permitir el lujo de poner una hélice grande. Tiene que ser una hélice chica. Para conseguir empuje, también lo necesito porque quiero ir un poco más rápido, planear. Entonces, necesariamente es una hélice que tiene mal rendimiento, porque tengo que acelerar mucho. En las embarcaciones menores, de peso y de tamaño de la hélice, las hélices son chicas, aceleran mucho, el rendimiento es bajo. Cuando digo bajo, digo 20%. 20% de la potencia se aprovecha. Sí. Menos, porque el motor ya en sí tiene un 30% de rendimiento. Sí. O 25%. Así que la nachita lo que está aprovechando de la energía del combustible debe ser bastante bajo. O hasta 5%. El resto se te fue el calor, el calentar el agua, el aceite. Eso, el aire, por los gases de gas. ¿Por qué tiene más pérdidas a altas velocidades? ¿Cómo? ¿Por qué tiene más pérdidas a altas velocidades? Que por razón la fricción Porque que la hélice es chiquita y necesitas acelerar mucho para tener empuje. Si no, no. Entonces el rendimiento inherentemente es bajo. Encima la teoría de Rankine tiene una segunda parte, a este nivel no será lo que existe. El agua, vemos que no solamente se acelera para atrás, sino que se acelera rotacionalmente. El flujo de
agua que sale por la hélice tiene rotación. Por lo tanto, hubo que gastar energía en hacerla rotar. Y eso hace que baje más el rendimiento, porque esa no se recupera. Salvo en algunos sistemas que son mecánicamente complicados, en los cuales tenés hélices contrarrotantes. Entonces la hélice contrarrotante toma, la idea es que toma el flujo prerrotado por la hélice de proa, y la hélice de proa se trata de que salga sin rotación. Entonces en conjunto, entre las dos hélices, tenemos un flujo que sale casi sin rotación. Donde mejor se consigue es en el torpedo. Que necesariamente para que no vayan hecho con los pirófugos, contando el otro día, son hélices contrarrotantes. El buque se intentó, pero es mecánicamente complicado. Hacer hélices contrarrotantes, así chiquita, pero el torpedo, más o menos me la banco. Pero hacer hélices de 7,50 metros o de 8 metros de diámetro contrarrotantes son bastante complejas. Porque aparecen problemas de vibración también asociadas. Entonces no. Bueno, el tema es cómo hacemos las palas de las hélices. Entonces ahí surgió la idea, hagamos lo que hicieron los aeronáuticos. Usemos perfiles alarios. ¿Está bien? En realidad, las hélices, las primeras se aparecieron antes que la hélice del avión. La hélice del avión. No sé, que ellos copiaron la idea. O la pulieron, no sé. No sé, pero más o menos la idea sería esa. Una hélice como la de los aviones, pero con otras particularidades. Básicamente, ¿por qué? Por las velocidades, que no son tan altas, y por la distinta densidad del fluido. En un caso es aire, en otro caso es agua. Nos encontramos con que las hélices nuestras son unas hélices morrocotudas con mucha área de pala, y las otras son de gordo y plástico. Son unas hélices bien morrocotudas con mucha área de pala. ¿Está bien? Que también el área de pala, para otra cosa que vamos a ver, si se viene, es el tema de la gravitación. Esto también, porque resulta que cuanto menos área de pala tenga una hélice, cuanto menos área tenga cualquier cosa que se mueve en un fluido, hay menos resistencia, o sea, menos arrastre. Entonces, ya de base, el área de pala hay que poner la más chica posible. ¿Está bien? Sí. Porque porque voy a tener menos arrastre y un poquito más de rendimiento. Son todos factores que van conjugándose. Es complicado mantener el equilibrio porque vos haces una cosa pero lo tenés que compensar de otra forma. Como que... Con el tema del ruido también. Por eso el diseño de las hélices es toda una ciencia en sí misma. No puede pasar la vida diseñando hélices. Especialización. ¿Qué material se usa para el núcleo de la hélice? Porque eso es lo más complejo de fabricar, ¿no? Los materiales, bueno, podemos hablar algo de materiales. En principio, las hélices las podemos hacer con cualquier cosa que sea mecánicamente resistente. Es decir, las puedes hacer de fundición de hierro. Las puedes hacer de hierro fundido, hierro colado. No es lo mismo que fundición de hierro, perdón, de acero fundido. Fundición de acero. Las puedes hacer de latón y las puedes hacer de bronce. Cualquier cosa. También la pueden hacer de plástico. Y de aluminio no se hace por el tema. De aluminio también se pueden hacer para ser menor y peso suelen ser de aluminio. Carbono ya no porque es muy frágil en los golpes y todo eso, ¿no? Sí, porque es maleable. Pero también el bronce y el latón. Ahora, evidentemente una hélice de hierro fundido no me sirve si tengo que navegar en el mar. ¿Qué ventaja tendría? Y que es una hélice barata. Muy barata, la más barata de todas.
¿En qué la podría usar? Una barcaza fluvial, No, otro barcaza sentido. fluvial. Claro. Como tiene bajo rendimiento, tampoco es muy muy lindo. ¿Por qué? Y lo vamos a ver luego. Porque para dar la resistencia mecánica a la fundición de hierro la tengo que ser más gorda, Mucho peso. y entonces la forma de los perfiles va perdiendo eficiencia. Eso lo vimos. El perfil rechoncho tiene menos eficiencia que un perfil más delgadito. Entonces me interesa un material mecánicamente resistente como para que la pala la pueda hacer delgadita. Entonces dejamos de lado la fundición de hierro. O sea que es posible, pero difícil que vean En la práctica. subida práctica. Yo he visto algunas, pero son muy pocas. Lo he visto en barcazas autopropulsadas en Europa, que no salen de los ríos. Bien, pasemos al otro material, que sería el acero colado. Fundición de acero. Eso es posible. Es medio caro, tendría la posibilidad de poder hacer inoxidable. Es inoxidable. En general se utiliza en buques rompehielos, por la resistencia mecánica, pero es difícil que la utilicemos en buques mercantes comunes. Muy poco probable, pero sí es posible. Más que nada por el tema de costos y por la dificultad de lograr una buena colada de una pieza de acero con formas, con espesores controlados, ese tipo de cosas. Sí, poner que es una viga. El bronce o las aleaciones de latón tienen más facilidad para llenar el molde. Es más maleable. No, maleable es cuando ya está solidificado. Pero al estado líquido llena mejor el molde, el no ferroso que el ferroso. Es una característica por particularidades propias Sí, del material. Entonces, la opción es la de latón o bronce. Como el bronce llena mejor el molde que el latón es bueno para laminar porque es más útil. Laminar el frío. El bronce es más para piezas de construcción. ¿La tono bronce para la hélice, profe, está hablando? ¿O para el... Sí, porque las primeras eran de latón, pero enseguida se vio la ventaja del bronce en cuanto a llenar mejor los moldes y no te queden porosidades en la pala, porque debilitas la pala. Si en la pala te quedaron poros, Claro, sí. más vale que la pala más débil. Pero tiene un acabado mucho mejor. El acabado es mejor, no solo el acabado superficial, sino el interno. Interno. Claro, Como como bronce. lío. Entonces se utilizan bronces, pero no es, los bronces no son, los bronces para hélices no son solamente cobre y estaño. Tienen zinc, o sea, comparten un poco las características con el latón, y también aluminio. Son tetrametrálicas las aleaciones actuales. Y tracitas de hierro, tienen un montón de otras porquerías, pero básicamente es cobre, estaño, zinc y aluminio. Así que eso es lo que tenemos. Está la- ¿Cuál es la contra? Tenemos una muy buena hélice, pero tenemos una contra. Forma pila galvánica con el casco, que es de acero. Entonces eso hace necesario disponer de ánodos de sacrificio Para el zinc. para el zinc, o de magnesio, pero es muy caro, el de zinc, y la otra posibilidad, que no sean de sacrificio, sino que sean circuitos impresos. Porque el pan de zinc, quieras que no, como tiene que estar sobresaliendo del casco, Genera una. no, aumenta la resistencia al avance. Y en los buques militares genera ruido. Eso, Aumenta el ruido. ¿cómo me dijo lo otro? En vez de poner los paneles zinc, el otro mecanismo. Sí, Algo impreso. Sí,
circuitos impresos. Son circuitos de corriente impresa. Tenés un sistema con baterías en el cual detectás la corriente galvánica, un sistema de perímetro, y genera una corriente contraria. Le dan voltaje al casco, algo así. Le da voltaje al casco. Pero ¿qué pasa? Esas placas están al ras del casco, entonces no sobresalen y no aumentan la resistencia. Entonces los buques militares y algunos buques, por ejemplo, de pasajeros, cruceros, tienen sistemas de corriente impreso. Bueno, pero volvamos a la característica. Si nos vamos a basar en tener perfiles alares, la pala resultaría algo así como armarla sobre el núcleo, cortando tiritas con la forma del perfil adecuado y pegándolas sucesivamente sobre el núcleo. Es decir, vamos a tener secciones circulares. Es decir, el perfil que dibujamos plano, en realidad lo estamos curvando. ¿Está bien? Entonces, esa configuración que vamos a ir logrando, vamos a tener que jugar con la hidrodinámica para lograr el mejor perfil posible y la resistencia de materiales para que no se me rompa la pala, que esté voladizo. Y si imprime fuerzas sobre el fluido, la reacción del fluido son cargas sobre esas vigas de voladizo. Entonces esas fuerzas son las que tenemos que compensar por resistir. Así que se parta. Entonces coeficiente de seguridad, carga, presión sigma visible, todo lo que vimos el empuje. todo lo que vimos en resistencia de materiales. Y lo que no vimos también, entra todo. Entonces, ese condicionamiento hace que la forma de la pala, las secciones vayan cambiando cerca del núcleo para que sea más gruesas para poder resistir las presiones, para tener un módulo resistente, y en las puntas ir haciendo más finita, más delgada, para tener más eficiencia y generar mejor empuje con menos arrastre. Y eso da las particularidades de la forma que tiene la pala. El otro problema es que si vamos a tener que generar empuje, y ahora estoy pensando en la parte hidrodinámica, nada más, generar empuje en algo que se está moviendo en el fluido, para generar empuje tiene que tener un ángulo de ataque. El ángulo de ataque que variará entre 4, 5, 6, 8 o 10 grados según cómo sea el perfil, pero tenemos que dar un ángulo de ataque. O sea que tenemos que conocer cómo ingresa el fluido sobre la pala. O sea, la velocidad relativa del fluido sobre cada elemento de pala. Eso para que entre de forma progresiva el fluido, ¿no? No. Para que tenga un ángulo de ataque que me permita generar una fuerza de sustentación. Eso también depende de cómo esté posicionada y la forma del casco. Claro. Olvidémonos por ahora del casco. Después lo comentamos. Aunque tengas la hélice en proa, que no te molesta para nada el casco, igual vas a tener que tener en cuenta cómo ingresa el agua en función del radio. Porque como está rotando la hélice, la velocidad relativa del fluido del agua contra la pala varía con el radio.
Porque aunque venga toda el agua parejita, a la misma velocidad, la velocidad de rotación va a variar. Sí, a medida que está el A medida que va radio. Resultado, vamos a tener vamos a inventar la perspectiva y después tirarlo de arriba. Supongamos que el eje de una pala ahí en la posición superior, a las 12. A distintos radios, vamos a tener una dirección tangencial, que sería esta, entonces habrá una componente de velocidad que si la hélice es estrógida, se gira así, le tiro de la cabeza del reloj y está de popa siempre. El flujo se va a ir en contra, es decir, que tendríamos una componente de rotación. Aquí, omega R 1, pero en el radio 2 vamos a tener omega R2, que va a ser más grande, ¿sí? Lógicamente esto va a ir variando de forma directa con el radio porque omega es la misma, ¿no? Salió por la duda. Sí. Pero además el agua está ingresando en la dirección del eje, o sea, de proa hacia popa. Entonces, vamos a tener otra componente, paralela al eje, que sería la velocidad, que se llama velocidad de avance. O sea, con qué velocidad el disco, el carro de la hélice está avanzando contra el fluido. Si no hay ninguna perturbación, la proa va a ser la misma. Si yo camino así, la velocidad del aire contra la mano derecha es la misma que contra la mano izquierda y contra la mano arriba. El aire está quieto. Si el aire estuviera remolinado, bueno, ahí sería lo que sea. Pero si está más o menos en reposo, entonces las velocidades relativas de avance serían las mismas, independientemente de donde esté en el radio, más afuera o más adentro. Bueno, dando eso, está claro que vamos a tener una componente de velocidad relativa estaría acá. La velocidad relativa 1 va a formar con la tangente un ángulo más chico que la 2, perdón, más grande que la 2. Esta velocidad relativa a la 1 va a formar un ángulo más grande que la 2. O sea, esta está más aplastada, porque cada vez está
Imaginar cómo se está arriba, para un radio cualquiera. Voy a buscar la televisión, voy a sacar. Al radio 1 tendríamos una componente de velocidad así. Pongamos, ¿no? Velocidad relativa 1. La velocidad relativa 2 va a ser más grande y va a estar más aplastada. Tendríamos la misma componente esta, el doble de esta. No sé si es el doble, el un poco más. Por acá tendríamos la velocidad relativa a 2. ¿Se ve? Sí. Bueno. Si estas son las velocidades relativas que se van aplastando, y ahora tenemos que pensar en que el perfil que pongamos en esa posición tiene que tener un margen determinado, que no varía mucho, varía de 4, 5, 6, 8 grados, por ahí. Pongamos 5 grados. Quiere decir que para que genere empuje, esta, la que está en el radio 1, tiene que tener un ángulo de ataque de 5 grados encima de este ángulo. O sea, este ángulo más 5 grados. Ahí está la Y este otro también más 5 grados. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a hacer este elemento va a tener que tener una inclinación así. ¿Eso está dado por el skew? ¿Por No. la inclinación de la ICE? No. No. Profe, Esto que estoy diciendo sirve también para el avión. Profe, No tiene nada raro. la velocidad 1 y la velocidad 2 se verían así en caso de que la hélice fuera recta, o sea que no tuviera curvatura. Si la hélice es recta, no genera nada, no te sirve para nada. No, pero hablando de las de avión que solo tienen, tienen una curvatura así, no tienen. Sí. Si vos mirás la pala, la estamos mirando desde acá, como que esta pala estuviera aquí. En el radio 1 la vas a ver así. En el radio 2 la vas a ver así. ¿Por qué? Y porque tengo que mantener un ángulo de ataque más o menos el mismo, pero para una velocidad incidente que está mucho más aplastada. Por eso cuando vos ves una pala de hélice, la ves que cerca del núcleo tiene un ángulo de inclinación muy grande y después empieza a retroceder. Esto es característico de cualquier elemento que esté diseñado para funcionar con un cierto ángulo de ataque respecto al fluido. Entonces lo vamos a ver en las hélices de los barcos, en las hélices de los aviones y en las palas de las turbinas cuando tienen un tamaño mayor de 10 o 12 centímetros. En una turbina de baja presión, en unas palas así de 80 centímetros, hasta 1,20 m o hasta 1,40 m, más grandes que están haciendo los vapores ahora, lo ves Sí, como que está revirado. sí. Por eso se llama perfil de torsión. En mecánica, en las turbinas, dicen, este es perfil de torsión. No es que sea perfil de torsión porque trabaja la torsión, es por la forma que tiene. Y con el tiempo no tiende a como perder esa torsión que se le da inicialmente. Tirar y poner otra.
Porque si pierde esa geometría, no va a funcionar. Pero tienden, ¿no? Como a. No. En las turbinas lo que tiene, lo vamos a ver después de segundo cuatrimestre, lo que tiene es que la erosión de las partículas de agua que van por el vapor, cuando empieza a condensar en la baja presión, dentro de la campana, entonces las gotitas de agua empiezan a picarle el borde de ataque y se lo empiezan a comer. Entonces cuando el borde de ataque, en lugar de ser una nariz redondeada así, con el borde de ataque así, está todo comido, te queda así, así y así, perdió todo este material y entonces el choque de las partículas ahí está generando. Eso cuando produce arrastre, ¿no, profe? ¿Cuándo qué? Cuando se produce arrastre. O también. Más que nada con el arrastre. No, el arrastre que voy a probar en las primeras paletas, las de alta. La de baja es la condensación. La condensación natural, si en una expansión se mete dentro de la campana, esas gotitas de agua de vapor es el 0,5 o el 1% de la masa, en forma de gotita. Como son gotitas que le están pegando 400 microsegundos, evidentemente duele. Duele. Si pones la mano, se perfora la mano. ¿Sí, no? Más que me luché escocesa. Bueno, pero bueno, esto es lo que justifica la forma que tienen las paredes. Entonces, el criterio del diseño es lograr que cada radio tenga la mejor forma de perfil. ¿Para qué? Para generar mayor empuje con la menor pérdida posible, el menor arrastre posible, desde luego. Entonces, resulta que los perfiles para cada uno sería, por ejemplo, una cosa así. ¿Por qué? Y porque necesito cerca del núcleo más, estoy exagerando, ¿no? Sí. Pero salvo en el anclaje, ahí sí puedo tener esto y más todavía cerca del fundamento. Pero por ahí más voy a tener un perfil relativamente poco eficiente. En 2, que va a estar más plano, voy a tener un perfil más esbelto. Ya no sería el perfil 2, hablando de otra dice. Entonces lo que voy a observar es eso. ¿Este estaría mirando así? Sí, dibujamos, en principio dibujamos la hélice como si fuera para el buque de una hélice que son de estrógeno. De estrogiro, bueno. Y es muy raro que tenga una hélice única que sea sin estrógeno. Realmente se diseñan todas de estrógeno. Ahora, cuando son dos hélices, ahí sí, una va para un lado, otra va para el otro. ¿Por qué? Para contrarrestar el efecto de escora por la cuca que se genera. Todavía no vemos nada de la cuca, porque sabemos que hay una cuca. Sí, algo me había comentado sobre ti, creo, de eso, ¿no? Algún profe. Sí, en un avión, lo que se llaman alerones. A menos que el avión tenga dos hélices. Si tiene dos hélices y quieran distintos, no hay problema. Pero si el avión tiene una sola hélice, tiende a escorar. Entonces, tenés que compensar con los alerones un poquito, no es mucho, pero se va a dejar así. En un buque grande no tendría demasiado problema, porque la escora que se puede dar ni te llegas a enterar por el torímetro, dice, después ni lo acusan. Pero hay otros fenómenos de los cuales todavía no hablamos. Entonces, cuando tenés dos hélices
podrían llegar a girar para el mismo lado. La costumbre y alguna mínima ventaja sacás cuando la haces contraria. Después, en función de cómo sea la forma de casco, te conviene irse girando hacia adentro o hacia afuera. Eso ya depende de lo que se llama interacción del casco con la hélice, que por ahora no vimos nada. Hasta ahora nada. ¿Está bien? Pero todavía no tengo que hacer el charro. No sé, las reducciones, algo ahora. ¿Cómo aparecen las fuerzas? Las fuerzas van a aparecer basándonos otra vez en los famosos coeficientes de A, de W, en función del ángulo de ataque. Claro, pero de estos tenemos que tener 8 o 9 diagramas, porque tenemos distintos elementos. Entonces, con fajas, con un delta R, no sé, 5% del radio, vamos a ir cambiando la forma del perfil que hace saltitos. ¿Está bien? Sí. Claro, después al pulirse la hélice y todo va quedando una grabación continua, pero para calcular no podemos tomar distintos valores. Cuando tomamos fajas, se calcula para cada una de esas fajas, que sería el valor medio de cada radio. Por acá va a ser así, acá va a ser así, acá va a ser así, va a cambiar. Como no se la hélice, la máquina se encarga de pulir todo. Pero no podía tomar 100, pero no tendría sentido, no tiene importancia. Entonces tomás 10 valores, con 10 diagramas diseñar la pala. ¿Va bien? Sí. Bueno. Ahora, ¿cómo van a aparecer las fuerzas? Las fuerzas van a aparecer. Está con el culo. Pongamos de que pusimos como 2, que están un poco más afuera. Pero así veríamos como 9 o 10 perfiles en realidad. Sí, vas a necesitar, pongamos para una hélice de verdad que hagan las cosas bien, 10 perfiles distintos para tener la forma más adecuada a cada posición del radio. En realidad no estoy preocupando tanto por eso, menos que después sigan ingeniería naval y tenga que calcular una hélice. Te estoy comentando cómo es que se basa para que ustedes puedan interpretar lo que tienen funcionando ahí atrás, que es responsabilidad de ustedes. Que el responsable de él es el que me va. Luego la llevamos a la película. Entonces, si esa pala está inclinada así, es porque el flujo ingresó con un cierto ángulo de ataque. Es decir, respecto del plano de referencia, este de apoyo, por ejemplo, hago los dos, el flujo ingresó y tendremos un ángulo de ataque de 4 a 8 grados, digo, ¿por qué? depende del perfil.
Respecto al plano de referencia que dijimos que era el plano de apoyo, puse todo ángulo de ataque. Y el ángulo de ataque hidrodinámico, salvo que el perfil sea simétrico, va a ser un poquito más grande. Y desde acá, el ángulo de ataque sería este, si funciona acá, este sería el ángulo de ataque, y este desde acá sería el phi hidrodinámico. Es un poquito mayor. Claro, porque el hidrodinámico se mide desde acá, desde el cero de sustentación. ¿Profe? Siempre hay unos grados más. Yo tenía una duda con respecto de eso. Sí, señor. El phi hidrodinámico, o sea, lo que tenemos de la línea para aquel lado, ya es ganancia de lo que nosotros le damos al ángulo, o sea, es ganancia de sustentación. No, Ah, la hélice va a funcionar con este valor de coeficiente de sustentación y con este valor de coeficiente de arrastre. ok. Con el de 0,5 y 0,03. Sí. Ahora, que uses un ángulo o el otro depende del criterio con el cual se calculó una fórmula. Normalmente, la referencia es siempre el ángulo hidrodinámico de referencia. Para algunas cuestiones aparece el ángulo hidrodinámico citado o usado como referencia, pero depende del estudio. Si no les dice nada, si ustedes agarran una monografía o un libro, un texto, lo que sea, si no les dice nada, dice ángulo de ataque, es el común. El hidrodinámico, como se usa menos, hay que aclarar, ojo que es el hidrodinámico. O sea, cuando está usado el hidrodinámico tiene que estar indicado. Usamos como referencia el ángulo hidrodinámico. Si no te dice nada, es este. Es el geométrico. Es la referencia. ¿Bien? Bien. Ok. Sigamos adelante. Entonces, teniendo en cuenta el ángulo de ataque, este sería el ángulo. Este sería el plano fundamental. La componente de arrastre, ¿qué dirección va a tener? Dirección a la velocidad. Dirección a la. Del agua. La del agua. Del viento. Del agua. El agua, o el viento, sí, seguro. Es decir, que la componente de arrastre va a tener esta misma dirección. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. O sea, no la dirección del plano de referencia, la dirección del flujo. Guarda cuando dibujen, toca dibujar una evaluación, porque si la dibujan alineada con la pala, la mano. O sea que el arrastre iría en el sentido del flujo del Por definición, el arrastre es en la dirección del flujo, porque es el natural. Si estoy parado y el viento viene así, me tira para allá, se acabó. No hay tutía. La sustentación es la que aparece como cosa curiosa atravesada al flujo, pero el arrastre es la dirección del flujo. No cabe otra. Entonces, en esta dirección, la dirección del flujo, va a aparecer la fuerza de arrastre. Y la sustentación A 90 grados. a 90 grados. A 90 grados del flujo, no de la pala. Bueno, la hago así porque se supone que es más grande, ¿no? Si el perfil no es una porquería, está claro que la sustentación es más grande que la arrastre. No la deficiencia de perfil. Estas dos, ¿dónde estarían acá?
ubicada en un plano que contiene todos estos vectores. Pues el plano tangente. ¿Está bien? Entonces esta sería la fuerza de arrastre. En la dirección del flujo incidente, que se acá lo marqué en rojo. Y la de sustentación estaría en este plano y respecto de la línea del eje girada para allá. El mismo ángulo que está girando acá. Así que tendríamos, respecto a la línea del eje, esto metido así. Esta sería la fuerza de sustentación. El tema es que al dibujar en forma tridimensional, la perspectiva de los ángulos confunde bastante. Es decir, hay que saber que este ángulo no está levantado así, está este ángulo que está acá, nada más es el mismo ángulo gamma de acá. ¿Es el mismo? Sí. Estamos representando lo mismo que él. Claro, Fuerza de arrastre y la sería el ángulo gamma de acá. Este ángulo gamma, este ángulo gamma, O sea, no pega directamente a la línea de crujía, que pega un poquito más para arriba. y acá tendría la fuerza acá, y esta fuerza de acá estaría para acá de la línea de la tangente. ¿Está bien? ¿No está fácil de dibujar? No, para nada. Bien. Desde que sienta la línea de la tangente, este ángulo que está acá también sería gamma. Profe, ¿qué? Ahí también estaría, ¿no, profe? Acá este ángulo es gamma. En ese caso, la fuerza de sustentación no sería igual a la de avance, No. porque sería corregir esa ángulo. Fíjense que la fuerza, ya que lo pusieron, la fuerza que de avance, empuje, sería igual a la de sustentación proyectada en la dirección de la crujía, del eje. Es decir, tendríamos Ya está, por entonces. la fuerza de sustentación por el coseno de gamma. Pero esta está frenando. Menos la de arrastre, por el Menos. seno Hay de que gamma. gastar esa componente que tenés ahí. La fuerza de arrastre por el seno de gamma. Ahora, esto es para el evento de Padre 2. El que está más arriba tendrá otra combinación y el que está abajo tendrá otra. Resultado del empuje total, el integral. De todos estos para la línea. Todos los componentes. Claro, O ahí tendríamos un diferencial. Claro. si tuviéramos un diagramita así, el que acá tuviera el radio, el radio de la pala, y acá tuviera los diferenciales ¿Cómo las diferenciales?
Es hermoso todo esto. Y acá fuéramos representando los diferenciales de fuerza de empuje, vamos a tener que cada elemento a partir del radio del núcleo, en el cual acá no tenemos nada, nosotros habrá arrastre por fricción, pero vamos a tener que los distintos radios vamos a ir teniendo distintos valores. Cerca del núcleo, ¿cómo va a ser la componente de empuje? Pobre, porque tenemos estos perfiles más jóvenes. ¿Está bien? A medida que vamos alejándonos del núcleo, van a ir aumentando. Se percibe con algunos. Entonces, que vamos a tener valores que van a ir creciendo. En la punta de la pala, Baja un poquito. en la punta es cero, porque nuevamente en la punta de la pala no tenemos nada, tenemos los vórtices extremos de pala. Si tenemos la hélice entubada, encerrada en una tobera, corto, o tenemos el perfil que diseñaron los españoles hace unos 20 años, 25 años, que es un perfil en que la punta de la pala tiene un techito, como la punta del ala del avión. Sí, para. Entonces eso restringe los vórtices de la pala, entonces tendremos un cierto valor, pero en general vamos a tener una curva así. O hasta acá, depende de esto, depende ¿De qué la tan forma, trabajar esté la forma de que podamos restringir los vórtices extremos de pala. Si no restringimos los vórtices extremos de pala, en el extremo de la pala es cero. El empuje es cero. El empuje. El empuje es cero. Fíjense que ahí, si el empuje fuera cero, prácticamente me conviene dar un mínimo de ángulo de ataque, porque lo único que me queda es minimizar El arrastre. el arrastre y por lo tanto y hacer la pala más finita Por eso es para que como- tenga menos área. De la luna de la pala tendría la cantidad. Si tengo forma de limitar el extremo de los vórtices extremos de ala, entonces ya no me conviene hacer la pala muy finita en la punta, porque la puedo conviene seguir aprovechar para aprovechando. mirar el empuje. Entonces la punta de la pala termina siendo más rellenita, como tienen las hélices que están entubadas. Sí, que tiene más una. No, es decir, en lugar de tener la punta de la pala, digamos así, tendríamos la punta de pala Más panzón. así. Y si no hay otro, Cuando está en tobera, la pala es así, perfil que se llama Kaplan, que también aparece en las turbinas hidráulicas, cuando el salto en el dique, en el embalse chico, que se utilizan turbinas axiales, tipo terceretá o salto grande, son de este tipo, entonces el perfil de pala es ancho. Aprovechamos el máximo de cuerda en el borde. La española, que tiene el techito, no llega a ser tan así trapecio, restringe un poco, pero tiene el techito. ¿Y cómo se vería algo pues, en el foco? O sea, por eso la tendrías que dibujar ese perfil.
Tiene doblado así. TBF es Deep Vortex Free. Es una patente del palo. ¿Y trae alguna desventaja? No, por supuesto, el techito no genera empuje y es fricción, o sea, es arrastre, pero te permite aumentar y recuperar acá, de modo que lo que recuperás acá es más de lo que perdés por el arrastre inducido. Entonces termina conveniente. ¿Bien? Lo hace más complejo a la. Sí, pero en lugar de tener un 75%, un 68% de rendimiento, sin eso tenés un 75%. Y con un diámetro un poquito más chico. O bien, pones más diámetro y metes más potencia todavía. Para el máximo de disponible en el campo. Una pregunta sobre las fuerzas de empuje. Entonces, ¿se podría hacer como una especie de no sé cómo decirlo, como una conjunción de todos esos diferenciales en el eje de la... El empuje total es la integral de esto. Y ese integral sería en el eje de la, digamos... Multiplicando esto por el número de palas, tenés el empuje total. Porque yo tengo, lo que tenés acá es el empuje de este elemento de pala, acá el empuje de este elemento de pala, acá el empuje de este otro elemento de pala, acá el empuje de este otro elemento de pala. Integro esto. La multiplicás por el ¿Cómo lo integrás? No. ¿Cómo lo integrás? ¿Regla Simpson puede ser eso? ¿Regla de Simpson no? Sí. Tomo esta ordenada acá en medio, esta otra, o divido en dos y tomo 5 ordenadas, tengo el figuro. ¿Está bien? Y después de ahí, si tengo el número de palas, tengo el empuje total. Y no se pongan tan contentos porque hemos terminado. La componente de esta tangencial y la componente de esta tangencial son una fuerza tangencial. Es decir, vamos a tener una fuerza tangencial en cada elemento de pala, o sea, el diferencial, ¿qué va a ser? La fuerza de sustentación o el seno de gamma más la componente de arrastre por el coseno de gamma. Y va a ir cambiando radio por radio, o sea que también podemos hacer otro diagramita con todas estas. Para transversal. En realidad no, porque la transversal, que es perpendicular al plano de la hélice, perpendicular a la dirección de la tangente, multiplicado por el radio, me va a dar un momento. Entonces, esto, multiplicado por el radio, por cada radio, me da un diferencial de momentos. ¿Qué es el importante? El diferencial de momento es el diferencial, no lo voy a escribir completo, de fuerza tangencial
por el radio. Entonces lo que voy a representar es esto. En otro diagrama, acá hay un diagrama de fuerzas, abajo hago otro diagrama de momento. Si lo integro, otra vez por Simpson, voy a tener el momento total, multiplicando por el número de palas. Ese momento es el que tiene que hacer la máquina. Y ahí se sacaría la potencia y Claro. Y es el responsable de esa rotación del flujo. Sí, porque en este momento es la reacción del momento que hizo la hélice sobre el agua para ponerla a rotar. La contrapartida es la reacción del agua, que es un momento que tiende a frenar la hélice y por lo tanto obliga a la máquina a estar haciendo un momento para vencer eso. O sea, la potencia de salida, en última instancia, será este momento integrado por la velocidad angular. Y esta es la potencia que está desarrollando el motor. Bueno, por lo menos la que absorbe la hélice. No es la del motor, el motor es más grande todavía. Pero eso es el planteo de cómo hacemos para que finalmente pase esto. Porque acá no sabemos cómo lo vamos a hacer. Ahora sí sabemos. Vamos a hacer la forma de las palas, vamos a usar los pinches dinámicos, y vamos a poder calcular todas estas fuerzas. El que diseña la hélice, la diseña en base a qué empuje tiene que dar la hélice para que el barco navegue a una cierta velocidad. O sea, cada buque tiene su propia hélice calculada para el propio buque. sastrería de medida. Sí, no podés poner. Sí, bueno, tenía algo estandarizado. En las embarcaciones menores, acá en las lanchillas, las cosas de arriba, era común. Ahora menos, pero. Y puedo decir, mirá, a ver si esta funciona. La hélice va a funcionar. ¿Y va a funcionar? La agarro así, la tengo ahí tirada, 4 o 5 tiradas, miro una, saco tierra, la pongo, mandar. Sí. Siempre. Se llama la eficiencia que tiene. Uno de los propulsores de la ingeniería naval, el ingeniero Flood, ¿le suena Flood, no? El número de Flood, o el número de Reynolds, es uno de los grandes artífices de la ingeniería naval. Flood fue Guillermo William Flood, después siguió el hijo, fue el que pudo lograr calcular la resistencia al avance de un barco. ¿Para qué? Para poder pasar de los buques de vela a los buques de propulsión mecánica. Porque cuando hacemos un buque de propulsión mecánica, tengo que construir la máquina, construir la caldera, construir la máquina, Todo en base a y la hélice. Y si me quedé corto, en aquellas buenas épocas, porque no había tanto lobby, el conductor del barco, el que le había encargado el barco, le decía, no me da la velocidad, guardátelo al barco. Yo te lo pago. Porque no es la cuota final como pagan ahora al principio, que se usa, no, te pago al final. Si me sirve, me lo llevo, si no. Los ingleses eran más educados que los científicos. Pero la solución era esa, entonces claro, era desesperación poder calcular bien. Tampoco poner demasiado de más, porque si no me salía muy cara la máquina. Y como el precio ya estaba dado, si la máquina la tenía que poner más grande, con la caldera más grande, cobraba el barco, pero me va la quiebra. Así que bueno, las reglas eran un poco más duras que ahora. Pero bueno, ahora tenemos bueno, William Flood fue el que primero lo logró. Cuando se hicieron los estudios de hidrodinámica y empezaron a ponerle nombre a todas las variables
transmisión le tocó el nombre de Reynolds y a la parte de formación de olas le tocó Cruz. La formación de olas expresada en forma de números adimensionales, eso lo van a ver. No me puedo escribir con Eso lo van a ver un poco más. en la arquitectura naval. F-R-U-T-H. Fruit. Ah, Frode. Ah, sí, sí, yo le decía Fraude. Sí, también se inventó. Bueno, Alfredo Frode. este tipo dijo una gran verdad. Any propeller will propel any ship. Any propeller will propel any ship. Así que cualquier hélice que ponga va a propulsar el barco. El tema es que lo haga con eficiencia. Cuando las potencias son chicas, de embarcaciones menores, las chatitas que llevan leña por el Sí, hasta un poco más. río, combustible, no pasa nada, ponían un hélice más o menos y más o menos funcionaba. Pero no puedes asegurar lo mismo que para motores fuera de borda, para esto. Sí. Pero claro, va a andar, por ahí la cambias y funciona mejor. También es como a veces el rodado de los vehículos y todo eso, ¿no? Por un lado tiene que ver con como el rodado de los vehículos y todo eso, vos bajás el rodado y tenés, por ahí el motor se enrosca más, no sé, o sea, ¿cómo explicarlo? Lo veo por ese lado, como que... No, que pongan neumáticos más grandes, más chicos, se aplazará más, el neumático durará más, durará menos. Pero cambian un montón de cosas que pasa No, ¿Cómo? Poner una primera bien corta. Un poco más de combustible, un poco menos de combustible, pero andar va a andar. Bueno, para terminar la clase de hoy, y ahora sobre todo para los recursantes, ya empezar a retirar la bobera. ¿Qué ocurre? La hélice no está delante del barco, está en la popa. ¿Por qué no la ponemos delante? Ponerla delante tendría la ventaja de que recibiría el flujo así todo prolijito con la velocidad de avance todo igual. Fenómeno. Sí, pero el casco, en lugar de recibir el agua a la velocidad V1, la va a recibir a la velocidad de 4 en toda la zona que está la hélice. Y la resistencia de la base en función del cuadrado de la velocidad, la friccional. Entonces aumentaría la resistencia friccional del casco. No es negocio. Por eso se pone atrás. La resistencia de la base va aumentando un poquito por la hélice. Respecto a la hélice, a la resistencia de la base tendría un velero. ¿Por qué? Porque la hélice, al empezar a chupar y empezar a acelerar el agua, antes de la hélice, la zona de popa del barco le está tomando. Por lo tanto, aumenta la resistencia al lance. Y además, está chupando, está cayendo la presión. Y si está cayendo la presión, es un freno. Le están chupando de atrás. Es decir, que la resistencia de avance del casco desnudo aumenta por poner la hélice. Arquitectura naval supone que se lo tiene que explicar. Pero así todo ganamos. O sea, tenemos una propulsión bastante eficiente hoy en día. Pero ¿qué resulta? Que el casco distorsiona el flujo de agua. ¿Por qué distorsiona el flujo de agua? Y porque está el casco y el agua tiene que irse, los filetes famosos de Estela y todo lo demás, y cambian las direcciones del flujo, ya no viene todo el flujo para aquí. Cuando llego a la hélice, el flujo viene por lo contrario y luego para arriba. Fíjense que los buques muy morrocotudos, muy llenos, petroleros y graneleros, tienen el centro de cadena a prueba de la sección media. O sea, son más llenos adelante y más finos atrás. ¿Por qué? Porque no puedo hacerlo muy lleno atrás, porque el agua,
de una forma muy ineficiente sobre la hélice. O sea, ¿cómo llegaría? Claro, engroso para adelante, atrás el no, déjame Tenés el ruido de una conicidad, digamos, del casco más o menos razonable, que es más o menos la misma que tenía el novelero, los buques de vela, los clippers y los grandes navíos, fin del siglo XVIII y siglo XIX, eran llenos delante y finos atrás. Es decir, la forma que usaban los arquitectos navales de la época era la del arenque, herring. Es más, hay dibujos de planos de fragata dibujados y está el arenque mostrando la forma. ¿Por qué? Porque necesitaban un buen flujo de agua para la pala de timón. Entonces la salida tiene que ser fina para que no hubiera turbulencia, porque si hay muchos remolinos de desprendimiento de flujo, la pala de timón no sirve. Entonces para que sirviera el timón, la pala de timón tiene que ser fina. Sí. Si el buque tiene un acento aprobado, ¿no eso no hace que la hélice salga del agua? Sí, eso es malísimo. No lo hagan entonces. Tenés que apopar. No, pero dijo que se te cargaba adelante. No. El El centro de cadena, no el calado. Es decir, es más rechoncho adelante. Ah, ok. Pero no, igual la quilla tiene que ser horizontal o ligeramente apopada. Sí, sí. Tanto por el timón como por la hélice. Pero las formas del casco son, o ves las líneas de agua, y la zona de popa es finita y la zona de proa es con rotura. Cuando el buque tiene más velocidad, crucero, qué sé yo, ya está más repartido, la proa es más fina, porque si no chocaría demasiado con el agua y generaría demasiada ola de proa y más difícil de compensar, digamos, con la resistencia de una serie de cuestiones. Bueno, pero la cuestión, estamos hablando de la leche. La forma de popa, el agua entra despareja, y si entra desparejo, resulta que cuando la pala pasa cerca del casco, tiene el flujo más perturbado. Cuando se aleja del casco, tiene menos perturbado. ¿Y qué es lo que afecta? La velocidad esta de PA. O sea, la de rotación esta seguiría siendo la misma. Pero esta VA aumenta y disminuye según la posición que tengo de casco. A medida que la pala va dando la vuelta, acá tengo las VA más grandes, las VA más chicas, la VA más grande, la VA más chica todavía y más chica que acá abajo. Resultado, el ángulo de ataque está variando. Y si el ángulo de ataque está variando, la generación de fuerzas en cada pasada está variando. Varía la componente tangencial y varía la componente de sustentación. Y en esas variaciones, de forma cíclica, aumenta, baja, aumenta, baja, vibraciones. Entonces, tengo que tratar de rebuscármela de construcción para que vibre lo menos posible. Entonces, quiere decir que esto sea lo más parejo posible. En condiciones normales, que la VA, en función de toda la vuelta, sea lo más pareja posible, implica que me conviene alejar la hélice del casco. Si pudiera, la podría ahí 10 metros atrás de la popa, o 20 metros más atrás, pero ¿quién me aguanta el voladizo ese? Entonces, como no lo puedo solucionar, tengo que alejar la pala todo lo que se pueda. El codaste, en lugar de ser así, como los buques muy viejos, que tenían esto, el codaste lo hago así, y esto se lo saco directamente. Y la pala en lugar de hacer la derechita, la inclino así.
fuera de la perpendicular, digamos. La hélice de avión no, la hélice de avión ustedes la ven y es así. Pero la hélice de buque se la dejamos. Esta caída, esta variación de ángulo respecto al plano diametral, en inglés se llama rate. Son unos grados. Bien. No basta. Igual vamos a ver otra modificación adicional en la forma de la pala. Las vibraciones, cuando se producen por esa variación de la pala que entra a cortar zonas donde la velocidad de avance es diferente. Más chica cerca del casco, más grande lejos del casco. Ya que no puedo evitar eso, lo que puedo hacer es que cuando una parte de la pala está entrando en la zona más perturbada, cerca del casco, la otra esté lejos. Entonces, vista desde otro lado, la vista así, en lugar de tener el eje de la pala así, necesito lo curvo entonces le doy lo que se llama reviro, en inglés skew. Entonces la pala, en lugar de ser así, es así. Entonces, cuando una parte de la pala está entrando en la zona más perturbada, la otra todavía no entró. Y cuando entra esta se está saliendo. Y entonces, los dos efectos, tanto la caída, rate, y el reviro, skew, reviro de divergencia, contribuyen a disminuir las vibraciones. Fíjense que en algunos casos de buques donde es importante disminuir las vibraciones, buques de pasajeros, que quiero estar así, o buques militares, submarinos, el reviro es muy importante. Eso por problemas estructurales en la pala. Se complica el diseño desde el punto de vista de resistencia de materiales, pero es importante porque el submarino no puede emitir ruidos, porque los emite, la única pequeña ventaja, que es la discreción, se pierde. Porque el submarino tiene todas en contra, está abajo, se mueve a menos velocidad que el buque de superficie, tiene limitados, no sabe muy bien dónde está el otro. No tiene que ser silencioso. No tiene nada. Está ahí como abrazado, ahí abajo del agua, aunque sean los nucleares, que sean la combustión nuclear, igual tienen un problema de no te puedes comunicar con tu cuartel general, tienes toda una serie de problemas. O sea, son muy autónomos. Pero tu única posibilidad de éxito es que no te encuentren, no te detecten. Si hace ruido, sonaste. No sé, una hélice que genere problemas de vibración o que cavite. El otro con el reloj en el agua, fíjense que eso yo lo aprendí estando en Paraná, en el Roble, nadando en el río, hace muchos años, tenía 14 años, ¿no? Así que imagínense, eso es una eternidad. Pero cuando venían las lanchitas,
Vos con la cabeza bajo el agua, pero escuchabas perfecto como si lo tuvieras al lado. ¿Por qué? Y porque la velocidad del sonido en el agua es mayor que en el aire. Bastante mayor que en el aire. Entonces, antes que escuchar la lanchita que venía, para ponerte a salvo, con la oreja en el agua, se veía perfectamente el latido de las hélices en el agua. Entonces, para el buque de crucero, también. Quiere decir que en general este tipo de hélice, con mucho reguero, lo vamos a encontrar en buques militares y en buques de crucero. Ahora, todas tienen reguero. El reguero más berreta, de lo más berreta, claro, pero es un reguero mínimo. Un reguero mínimo. Nunca vio, jefe. Claro. ¿Qué? Nunca vio cuando pasa o pasó por atrás de un buque mercante la estela enorme que deja. Sí, la ves. En lanchitas también. Sí, pero es No enorme. se ve. Enorme, una hazaña. No. Guarda con eso, porque la estela es la del casco más la del chorro de agua que sale de la hélice. La estela, como mínimo, tiene que tener la manga del buque, más 2 pies, que más o menos la estela friccional termina más o menos un pie y medio. Así que en un buque grande, tu estela, esa la que ves en la foto así de sacada satelital o en el dron, tenés la manga del buque y 2 a 3 pies más. Después se va disipando por el movimiento del agua y todo eso, pero si el agua está muy tranquila, perdura bastante. ¿Por qué? Porque todos esos remolinos se van a ir disipando por fricción. O sea, a la larga desaparece pero porque se va disipando esa energía por fricción. Es una consulta que quería hacer también. Muchas gracias. Ya estamos. El ángulo de ataque siempre se toma de arriba de la velocidad relativa El ángulo de ataque, para graficarlo. claro, porque lo tenés que prever sobre la velocidad relativa. Porque si no, ¿qué vas a tener? Un buque negativo. Obvio. Bueno. ¿Listo? ¿Listo ya está? Corte ese primo.